Bueno, como me presentó Ezequiel, mi nombre es Enrique, egresé el año pasado en física, profesor de física en FAMAP. Y voy a hablar de software libre y, bueno, qué repercusiones tiene en nuestra sociedad, en una dimensión macro y una dimensión micro, o sea, cómo nos sirve a cada uno de nosotros y cómo nos sirve como sociedad. No soy especialista en software libre, pero lo uso mucho, ¿sí? Y me parece importante poder comunicar esta charla. Así que bueno, espero que haya algunas preguntas y poder responderlas, ¿sí? Bueno, empezamos primero. ¿Algunos conocen lo que es software libre? ¿Alguno ha usado software libre? Sí. ¿Alguien acá usa algún Linux, alguna distribución Linux? ¿Sí? ¿O en Windows usando algún programa libre, algún programa de Linux? ¿Sí? ¿Cuántos, a ver, quisiera hacer una pequeña estadística, ¿cuántos usan Windows? Levantemos así. Ah, la mayoría, bien. ¿Y alguna distribución Linux? La minoría. Bien, yo también levanto. Vos también levantamos. Bien. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito qué es el software libre, ¿sí? El software libre es aquel tipo de software, aquellos programas en que me da 4 libertades básicas, ¿sí? La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. ¿A qué me refiero con cualquier propósito? Usualmente un usuario cualquiera descarga un programa de internet de algún portal de descargas y nunca lee la licencia, ¿sí? O hacen rápido con la rueda del mouse para que les ponga acepto, ¿sí? Y ahí lo instalan, ¿verdad? Pero nunca leemos la licencia, ¿verdad? Hay que leer la licencia. En esa licencia dice que el programa solamente lo vamos a poder usar para algún determinado objetivo, ¿sí? No para el que querramos, ¿sí? Entonces ya no está coartando una determinada libertad, que es usarlo para lo que yo quiera. Entonces el software libre nos permite usarlo para cualquier propósito. Después, la segunda libertad es estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a mis necesidades personales. ¿Qué creen que necesito tener en la mano o en la computadora para poder estudiar el programa? No somos todos informáticos, ¿no? Por supuesto, yo tampoco. Pero necesito algo llamado código fuente, ¿sí? Necesito la parte que está atrás del programa, no lo que yo veo, el frente que yo veo, sino la parte de atrás, ¿sí? El código que escribió el programador, para yo poder leer, ¿sí? A ver qué está haciendo. Y si yo no estoy capacitado, contratar a alguien o pedirle a un amigo que sepa, che, léeme esto a ver cómo funciona el programa, a ver si lo podés adaptar para lo que me hace falta, ¿sí? Entonces, en general, el software que no es libre, el software privativo, nosotros nos bajamos un archivo, en general si usamos Windows, .exe, ¿verdad? Le hacen doble clic, lo instalan y lo usan. Pero no podemos ver qué hay atrás de ese .exe, ¿sí? Después, redistribuir copias. Yo puedo copiar, ¿sí? Puedo copiar y distribuir esas copias. Si leemos la licencia del software privado, no está permitido hacer copias. Solamente puedo instalar un programa por computadora. Eso, en general, ¿qué pasa? Todos pirateamos, todos hemos pirateado, ¿sí? Dice, pero ¿para qué voy a instalar software libre si me lo puedo bajar al Windows trucho, ¿sí? Pero ya vamos a ver por qué eso no nos conviene a largo plazo. Y después mejorar el programa, poner sus mejoras a disposición del público y a beneficio de la comunidad. De nuevo, para mejorar el programa, esto está relacionado con la libertad 2, que necesito poder estudiarlo y necesito poder tener el código fuente, ¿sí? Lo que hay atrás del programa, ¿sí? Entonces, voy a intentar hablar desde dos perspectivas, dos dimensiones. La dimensión micro, que son la de los pequeños usuarios, como todos nosotros, ¿sí? Lo que cada uno hace en su casa con la computadora. Y una dimensión macro, que me refiero a grandes proyectos en lo que está incluido el software libre o algunas ideas relacionadas con el software libre, como la cultura libre, las licencias libres, ¿sí? Que acá la colega Lila va a hablar y nos va a hablar muy bien sobre eso. Bueno, entonces, el software libre simplemente son programas que tienen un determinado licenciamiento de acuerdo a una filosofía, ¿sí? No es para maniáticos o para hackers o para extraterrestres, ¿sí? Esto no lo usa solamente ET en su planeta, ¿sí? Acá está ET con Elliot, dice mi planeta usamos Linux. Bueno, no, acá también podemos usar Linux, ¿sí? Bueno, dije dimensión micro.
Dimensión micro puede haber gente que es científica, gente que es músico, ¿sí? Yo me considero músico, mi amigo Lichi es músico, ¿sí? Mi novia también, ¿sí? También hago ciencia, mi amigo hace ciencia, seguramente muchos hacen ciencia. Hay gente que hace edición de video, hay gente que hace diseño gráfico. Entonces, voy a intentar contar algunas alternativas de programas, ¿sí? De programas libres, que nos cumplen o nos resuelven esas necesidades, ¿sí? Si yo hago ciencia, por ejemplo, voy a tener programas de geometría, programa Octave, que es como el MATLAB, programas para graficar en 2D y en 3D. El Stellarium es un programa para ver constelaciones y planetas. Avogadro es un software de química muy potente. Máxima es una suite de matemáticas que nos resuelve ecuaciones, nos hace un montón de cosas. R se llama así, R. Es un programa de estadística extremadamente potente y, bueno, muy poco conocido lamentablemente. Y Scilab es como el Labplot, GNUplot. ¿Hay alguno aquí que haga alguna ingeniería? ¿Que estudie? ¿Sí? ¿Han tenido alguna vez que graficar series de puntos? Quizás de algún experimento. ¿Ya han usado algo llamado Origin? Quizás. ¿O no? ¿O el Excel directamente? ¿No han graficado alguna vez puntos? O si alguna vez tienen que graficar puntos, pueden usar eso, ¿sí? Eso es lo relativo a lo que es la ciencia, ¿sí? O la gente que haga ciencia. A ver, la gente que hace audio. ¿A qué me refiero con que hace audio? Que trabaja con audio o necesita hoy o mañana hacer algo con el audio, ¿sí? Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Por ejemplo, el programa Ardor y Audacity te hacen lo mismo, ¿sí? El Ardor es mucho más potente que el Audacity y los plugins de Ardor los puedes bajar libres, ¿sí? Plugins nos estamos refiriendo a ciertas distorsiones, ciertos reductores de ruido, ¿sí? Después tenemos Hydrogen, es un secuenciador de baterías, por ejemplo para hacer baterías digitales, ¿sí? Si no tengo un batero para mi banda, pongo eso, ¿sí? Audacious es un reproductor de música como el Winamp, todos conocen el Winamp quizás, es idéntico, de hecho hasta la cara, la pinta es la misma. Tooth Guitar es para escribir y leer tablaturas de guitarra, ¿sí? Similar al Guitar Pro, gracias, al Guitar Pro. El que ha usado alguna vez software para leer tablaturas de guitarra sabe lo que hablo. Después, bueno, programas Jack, Jamin son programas para hacer mezclas, ¿sí? Comunicaciones entre programas, y el Jamin es para masterizar. O sea que tengo básicamente con software libre solucionado, o casi, porque todo esto está en desarrollo, ¿sí? Todo esto se desarrolla, no hay una empresa en general que patrocine, o son muy pocas, todo esto está en desarrollo. Digo que básicamente hay soluciones para la gente que necesita hacer audio, ¿sí? Entonces no necesito estar en una plataforma privativa para poder trabajar. Bien, relativo a diseño, gente que necesita por algún motivo, por su trabajo, diseñar algo, diseñar un plano, diseñar una estructura tridimensional, editar una foto, ¿sí? Tenemos el Blender, el famoso Blender, es un software muy conocido de diseño y animación 3D, el GIMP, ese perrito ahí creo que es como un lobo, no sé qué es, el GIMP es similar a lo que conocemos como el Photoshop. El famoso Photoshop, que edita fotos, ¿todos lo conocen? ¿Sí? Hasta hay un verbo que es photoshopear, ¿sí? Agarro una foto, photoshopeo, ¿sí? Bueno, acá la voy a gimpear. El Inkscape es similar a lo que es el Corel o el Adobe Illustrator, ¿sí? Que de hecho esta presentación que estoy haciendo la hice con el Inkscape y otra cosita ahí que es el Zoom, ¿sí? Pero puedo hacer básicamente un montón de cosas, como esta charla que está muy linda, a mí me gustó mucho hacerla, y se puede hacer con software libre tranquilamente. Después tenemos todo lo que es la tecnología CAD, o sea, el diseño asistido por computadora. Todos conocen o les suena el nombre de AutoCAD, ¿sí? El diseño AutoCAD, que lo usan mucho los ingenieros o los arquitectos. Bueno, tenemos alternativas quizás no tan potentes, porque se están desarrollando, todo esto está evolucionando, todo esto crece, respaldado, avalado por una comunidad de usuarios y de diseñadores. Tenemos la opción FreeCAD o LibreCAD, que son fabulosas. Si alguien lo necesita alguna vez diseñar algo, se los recomiendo, son muy potentes y muy intuitivas.
Entonces, bueno, básicamente tenemos alguna solución para lo que es el diseño. Lo que sigue ahora, oficina, escritorio. ¿A qué le llamamos eso? Necesito escribir un documento, necesito mandar a hacer mi tesis, necesito escuchar música, ¿sí? Todo lo que yo haga ya tipo escritorio, ¿bien? ¿Qué opciones tenemos ahí? Quien ha usado el Word toda su vida sabe que el archivo de Word era un .doc, ¿puede ser? Sí. O el de Excel era un .xls, ¿sí? ¿Y ahora cómo se llama? DocX. ¿Por qué? ¿Alguien tiene idea por qué? ¿O por qué hubo necesidad de cambiar el formato, digamos, el protocolo con que está escrito? Era privado, digamos, usar el .doc y le agregaron una letra para... Ahora, el docx no lo puedo abrir con el Word viejo. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo tengo un Word viejo y vos me mandás un docx? Sacarle X. Instalarme el Word nuevo. O lo compro, o ¿qué hago? Me lo pirateo, ¿sí? Pero ¿eso qué genera? Eso ya genera una estandarización impuesta, ¿no? ¿Sí? Son estándares que no son abiertos, ¿sí? El Excel, todos usamos Excel, pero el LibreOffice tiene una alternativa que es idéntica, porque así está diseñado, básicamente ser un clon y superarlo. Tenemos el Calc, que es idéntico, es una planilla de cálculos en la que puedo hacer exactamente lo mismo. Y el archivo con el que guardo, esto parece un detalle menor, pero no es menor si hablamos a gran escala y en el tema de lo que es cultura libre. El archivo de salida con el que yo guardo en LibreOffice se llama ODT, ¿sí? Y eso quiere decir Open Document Text, o sea, documento de texto abierto. Y eso es un formato que es libre y ya es un estándar internacional que no lo es en los formatos de Microsoft, ¿sí? Entonces, eso apunta a que no estamos esclavizados a un determinado software, ¿no? No estamos sumidos en un software. Si yo quiero seguir usando el Word, no puedo, porque me mandan un Word X y tengo que cambiar. Sí, decime. ¿No se puede abrir un documento doc en LibreOffice? Sí, claro. Por suerte sí, porque los tipos de LibreOffice, los diseñadores, han hecho ingeniería inversa. Al revés no. Claro. Y al revés no, exacto, gracias. Si yo estoy en Word y yo te mando un archivo de LibreOffice, no lo va a reconocer. El mismo Windows no lo reconoce. Te tenés que bajar alguna especie de programa que ¿quién lo hizo? Lo hizo la gente de LibreOffice, seguramente. En el que ya con Word vas a poder abrir un documento de LibreOffice. Entonces ahí hay un problema de comunicación, ¿no? O sea, estamos usando distintos programas que se guardan en formatos distintos. Pero la diferencia es que el formato en que guarda LibreOffice es un formato abierto. Y es un estándar internacional que no está siendo respetado por otra suite de oficina. Entonces hay un problema de comunicación. Vos me mandas un .doc, yo LibreOffice te lo puedo abrir. Se me desacomoda todo. Porque bueno, es complicado la traducción de esos formatos. Pero si yo te doy un LibreOffice a vos que usas Word, ¿sí? No lo vas a poder abrir porque tu Word es privativo, ¿sí? Bueno, eVines es un lector y editor de PDFs similar al Acrobat Reader, ¿sí? Que no me hace falta instalarme el Acrobat Reader, me puedo instalar el eVines en Windows, ¿sí? Si no queremos mudarnos todavía a Linux, no me hace falta el Adobe que me pide actualizaciones a cada rato y pesa 200.000 megas. Me instalo el eVines que pesa 20 megas y me los lee hermosos los PDF, ¿sí? Después estas dos suites son de grabación de CDs y DVD, K3B y Brasero. Esto no es todo, ¿no? O sea, el mundo del software libre es casi infinito, hay la cantidad que se imaginen. Estos son los que yo usé alguna vez en mi vida, ¿sí? Con K3B y Brasero podemos grabar DVDs y CDs tranquilamente y ripear DVDs, sacar la información. Jitsi y Pidgin son clientes de chat y de llamada de videoconferencia, ¿sí? Entonces, si ustedes usan videoconferencia de Google o de el otro famoso Skype, pueden loguearse desde estos programas y poder acceder a sus contactos, ¿sí? El Pidgin, por ejemplo, puedo meter ahí mi cuenta de MSN, que todavía siga usando Hotmail, puedo meter ahí mi cuenta de chat y estoy trabajando con software libre, ¿bien? Entonces, hay un montón de alternativas a lo que es la oficina, ¿sí? El escritorio. Te hago una pregunta. Sí.
algo similar para editar imágenes, tipo lo que era JPG, lo que es JPG. El GIMP. Tipo Paint, digamos, no un programa de diseño que es más complicado, algo más. Bueno, hay uno que se fácil. llama Tux Paint. Tux es el pingüinito de Linux, Sí. la mascotita de Linux. Es muy básico, es básico como el Paint, ¿no? Claro, pero es claro. idéntico, Imágenes hasta tenés simples. los mismos botones, el mismo Ah. lado. Porque muchas veces los diseñadores de software libre saben que su público va a ser gente que usa software privado, que intentan, digamos, ¿cómo decirlo?, atraerlos. Entonces no van a cambiar mucho la interfaz visual, ¿sí? Eso, entonces alternativas hay. Y si no, el que te mencioné, GIMP, ese es mucho más potente, es como el Photoshop, pero te permite hacer cosas simples también. Ah, Bueno, juegos. Puedo jugar con mi computadora teniendo software libre, ¿sí? Por ahí no serán los mismos juegos, porque por supuesto no van a ser los mismos juegos de Windows, pero tengo similares, ¿sí? No puse ejemplos porque hay 10.000. Bueno, para la gente que hace programación, ¿sí? ¿Hay alguien aquí que programe con la computadora, que sea informático? ¿No? Bueno, ¿qué es programar? Yo escribo un código fuente, ¿sí? Un código, se lo doy a un compilador, a un ensamblador, y eso lo transforma en un código máquina que mi computadora lo puede interpretar, ¿sí? Yo escribo un texto, le digo encendete monitor, eso lo hace y se enciende el monitor, ¿sí? Eso es programar básicamente. Entonces, ¿qué alternativas libres tenemos para programar? Bueno, todos esos lenguajes, HTML5, que es medio famoso, que ahí dice diseño web, HTML5, ¿sí? Es lo nuevo. Python, Perl, Gambas, bueno, un montón que no los conozco porque no soy programador, pero sé que se trabaja mucho con eso. Java, conocerán, ¿sí? Entonces hay muchas alternativas a lo que es la programación. Bueno, ¿dónde se usa? En lo que es redes y servidores. ¿Saben lo que es un servidor? Quizás un servidor web, un servidor de datos, ¿no? Una máquina que da servicio a los demás equipos, Exacto. a los demás dispositivos. Exacto, por ejemplo un ciber, vamos a un ejemplo concretísimo, un ciber, ¿sí? Ahí está el dueño del ciber o el encargado que tiene una computadora que gestiona el resto. Y yo me siento en cada computadora llamada esclava, ¿sí? Me siento en esas computadoras y acá está el servidor. Bueno, yo me estoy refiriendo a la computadora servidora, a la que sirve, ofrece servicios, ¿sí? Y conecta a la red. Bueno, ¿qué puedo hacer con software libre? Tenemos el servidor HTTP Apache, que es uno de los más famosos del mundo, ¿sí? Y más usado. Casi todas las páginas web están hosteadas, o sea, están guardadas en un servidor Apache, ¿sí? Si ustedes por ahí se meten en una página y no pueden acceder y les dice un error, muchas veces dice 404 error. Como si leen la letra fina, por ahí abajito dice Apache. Eso ahí, el Apache me está diciendo, no encontré la página, ¿sí? Apache está funcionando ahí. Después MySQL, eso quizás a algunos les suene, a otros no, es para bases de datos. Y bueno, Squid es un programa para proxy, ¿sí? Para filtrar contenido en la red. Por ejemplo, contenido adulto, por ejemplo, en un ciber o en una aula de informática, hay ciertas páginas a las que no puedo ingresar, ¿sí? Por ejemplo, en mi facu no se puede ingresar a Facebook, ¿sí? Entonces, ese programita gestiona esos filtros, ¿sí? Es un programa que censura básicamente contenido. Bien, entonces, todo esto son software libre, ¿sí? Para lo que es el pequeño usuario, ¿sí? El usuario de día a día, ¿sí? Cada uno de nosotros ha tenido alguna vez una necesidad de las que mencioné, y hay algún software libre que nos puede suplir esa necesidad o resolverla, ¿sí? Bueno, ahora me quiero referir a lo que es la dimensión macros, y con esto me refiero a proyectos colaborativos, comunidades que se agrupan de acuerdo a lo que es la filosofía del software libre o de cultura libre, ¿sí? ¿Les suena Linux? La palabra Linux, quizás. ¿Sí? ¿Saben qué es un sistema operativo? ¿Sí? ¿Sabemos qué es un sistema operativo? ¿Sí? Es un gran programa, un super programa que comunica mis órdenes con lo que yo quiero que haga la computadora. ¿Sí? Es una interfase que interpreta mi orden humana con lo que va a hacer la computadora, ¿sí? Cuando hablamos de distribución Linux o distribución GNU Linux, bueno, es muy fino es muy fino explicarlo perfectamente qué es GNU Linux, ¿sí? Pero básicamente tenemos un núcleo pesado que se comunica con el hardware, y una serie de programas que son los que yo toco, el LibreOffice,
el Pidgin, el Inkscape, que se comunican conmigo, y esa parte sería el GNU. ¿Sí? Tenemos una parte que no vemos, que no tocamos, usualmente los usuarios comunes, que es Linux, y la parte que sí tocamos y manipulamos, que es GNU. Por eso se habla de distribución GNU Linux. Y cuando hablo de distribución GNU Linux, vamos, bien, hablamos de diferentes versiones de sistemas operativos. Por ejemplo, todos usan Windows, me han dicho, los que no usan el Windows, no usan Windows. Los que usan Windows, ¿cuál Windows usan? 7, acá hay un 8. No es mía la máquina, por eso. Hoy por hoy estoy usando eso porque no es mía. ¿Está bueno? No lo vi personalmente, está privado. Windows 7, por ahí XP, ¿sí? ¿Alguno todavía tiene el Vista? Córreselo porque no anda bien, ¿sí? Bueno, pero están teniendo un único sistema operativo en diferentes versiones, ¿verdad? O sea, ustedes consumen Windows. Después Windows con Soda, Windows con Fernet, ¿sí? Son el mismo Windows en distintas versiones. Ahora, ¿ustedes pueden adaptar esas versiones? ¿O alguien que sepa puede toquetear esas versiones? No, eso lo decide la empresa, ¿sí? Es como un auto. Hoy me compro un auto sin aire acondicionado, teniendo la posibilidad de que tenga aire acondicionado, pero Ford no me vende un aire acondicionado, y el año que viene sí me lo vende con aire acondicionado. Entonces vendió 2 autos, ¿no? En vez de uno enterito, ¿sí? Eso hace Windows. Me da un Windows mal hecho, la otra me da otro más o menos mal hecho, y está siempre mal hecho, ¿sí? Pero funciona, digo, funciona. Todos usamos Windows, ¿sí? Bueno, yo no. ¿Qué es las distribuciones Linux? Es similar a lo que es Windows, pero son independientes unas de otras. Por ejemplo, tenemos Debian, yo uso Debian. Ubuntu quizás le suena más, ¿sí? Tenemos Fedora, OpenSUSE, Arch Linux, Gentoo, CentOS, Red Hat, Linux Mint, y no me equivoco al decir que 200 más, ¿sí? Porque esto es la potencia que tiene el software libre. Yo me agarro el paquete Linux, me agarro la paquetería de GNU, conozco un poco cómo funciona, lo toqueteo y hago un Linux Enrique. Yo soy Enrique, hago mi Linux Enrique y te lo doy, se lo instalo y funciona, ¿sí? Eso es lo que es una distribución Linux. Es un grupo de gente que se junta para decir, hagamos un Linux que tenga determinada prestación, ¿sí? Por eso no hablamos de versiones de Linux, sino de distribuciones. Sí. ¿Hay que ser programador para hacer tu propia versión? Ahora no. Hay ciertos programas que, por ejemplo, yo te instalo un Debian, por ejemplo, con determinados programas, y vos decís, así me gustaría que esta compu sea, que todas las compus de mi casa sea así. Entonces vos podés grabar todo eso en un CD y eso sería una distribución. Entonces es como clonar tu computadora, ¿sí? Pero vos no estás toqueteando. Vos podés hacer, digamos, toda la parte gráfica, de lo visual. Sí, sí. Si sabes programar en esos lenguajes, claro. Yo no tengo idea cómo es eso, pero alguna vez he tocado algún código de Linux, ¿sí? Pero no a nivel gráfico, ¿sí? No a nivel potente. La gente que hace esto son programadores, por supuesto. Claro. Pero tranquilamente, si se pueden juntar, quizás puedan contratar a un grupo de programadores, o no, si se copan los tipos, se hace una especie de cooperativa y pueden hacer una distribución, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta. Sí. ¿Qué objetivos puede tener cada Linux? Ejemplo. ¿Conocen bien, buena pregunta, el programa Conectar Igualdad, que entrega notebooks a las escuelas públicas secundarias? Este año salió un sistema operativo Linux que se llama Wayra, que ya lo vamos a ver, que básicamente contiene todo lo que los alumnos que tienen esas notebooks necesitan, ¿sí? Entonces, creo que lo hizo el Ministerio de Educación, contrató a alguien, no sé, armó un proyecto, no estoy bien familiarizado, pero armó un Linux para esas notebooks, especializado. Ahora, ese Linux, por las 4 libertades que tiene el software libre, yo me lo puedo descargar e instalarlo en esta máquina, sin que sea la computadora del gobierno, ¿sí? Vamos a hablar ya un poquito más sobre eso. Entonces, estas son las distribuciones generales. Entonces, yo agarro una distribución de esta, la tuneo y hago mi propia distribución. Así funciona. Bien, entonces ahora vamos a lo que son las distribuciones Linux específicas.
Veamos ahí. ¿Saben lo que es la obsolescencia? O más o menos están familiarizados. Si yo me compro algo, está diseñado para que se rompa o para que no me sirva más y me tengo que comprar otro. En general con las computadoras pasa eso. Todo el tiempo. ¿Cuánto dura usualmente una notebook? Buena. 5 años. Ya después se me salta una tecla, después el disco duro se me comió, después perdí un píxel. ¿Sí? No están hechas para durar. Yo tengo, no, yo no, pero mi abuela ha tenido su heladera toda su vida, ¿sí? Una heladera que tiene casi 60 años y ahí está andando, ¿sí? La obsolescencia es eso, fabricar algo para que después se rompa y tener que comprar otro. Ya seguramente los chicos de serie nos van a comentar bien lo que es eso. Pero hay distribuciones Linux diseñadas para combatir la obsolescencia en las computadoras, ¿sí? Por ejemplo acá tenemos una que se llama Puppy Linux. Puppy, papi, cachorrito, sería un cachorro de perro. Esta es una distribución Linux. Ahí tenemos iconos, el botón de inicio, ¿sí? Una distribución Linux, ¿sí? Que está diseñada para computadoras viejas, ¿sí? Computadoras viejas, hardware que no es potente, no es actual. Yo puedo instalar estos sistemas operativos en computadoras que tengan 10, 12, 15 años, ¿sí? Y son sistemas operativos actuales. Con esto puedo ver películas hoy. No es que voy a abrir los archivos de hace 12 años, ¿no? Tengo todo lo que es la conectividad, internet, edición de video, de audio, todo diseñado para computadoras viejas, ¿sí? Optimizado para computadoras viejas. Acá hay otro llamado Vector Linux. Miren que piola esa barrita, parece la barrita de Mac, ¿sí? O sea, es muy lindo. Y están optimizados para máquinas viejas. Entonces yo tengo la máquina tirada ahí y le instalo uno de estos y las puedo hacer andar. O la puedo donar a alguna biblioteca, a algún jardín de infantes, ¿sí? Eso se hace y hay muchas comunidades unidas para eso. Uno que personalmente he usado yo es este, que se llama, de modo cómico, Minilo, ¿sí? Un gatito. ¿Sí? Los chicos de Linux le ponen nombre raro a las cosas. Fíjense esto. ¿Qué está pasando ahí en esa foto? Hay de todo abierto, ¿no? Tenemos, esto parece un Winamp, ¿no? Bueno, este es el Audacious, pero bueno, con otro nombre. Tengo varias ventanas abiertas, una película aparece, ahí estoy editando un archivo de audio. Y esto corre en computadoras realmente viejas. Les cuento un caso personal, yo soy medio así cartonero, yo guardo cosas, ¿sí? Tengo computadoras viejas en mi casa que de hobby las arreglo y les instalo algún Linux para que anden. Tengo una computadora del año 99, ¿sí? ¿Cuántos años son? 2009 a 12, 13, ¿sí? 14, bien, gracias por la suma. 14 años. Y le instalé este sistema operativo y la usé como servidor web y de datos en mi casa. O sea, con esa computadora yo me conectaba a internet, bajaba películas, torrents, audio, ¿sí? Usaba el Wi-Fi para las películas que yo tenía guardadas acá, a través del Wi-Fi las veía en mi notebook, ¿sí? Con una computadora que tiene casi 15 años. Y le instalé un sistema operativo actual, del año 2012. ¿Sí? Y puedo hacer todo lo que yo quiera desde el año 2012 con una computadora de hace 14 años. ¿Sí? Entonces, no la tiremos a la computadora, ¿sí? Eso sí estamos de acuerdo a la filosofía que estamos discutiendo acá, ¿sí? Después, para músicos, diseñadores, ¿sí? Tenemos, bueno, alguna alternativa. Esto se llama Ubuntu Studio. Este es un Ubuntu, una distribución Ubuntu especializada para diseño en audio y diseño gráfico y de video. O sea, yo me instalo esto y ya tengo todos los programas, o la mayoría, que alguna vez voy a necesitar para editar audio, video, imágenes, ¿sí? Lo que yo quiera. Acá está, esto es un programa de un sintetizador virtual, ¿sí? Bueno, y ahí está alguno de los programas que estuve comentando. ¿Es otra distribución esa? Es otra distribución, exacto, ¿sí? ¿Quién pregunta? Ahí. Es un Ubuntu, alguien agarró un Ubuntu, le instaló todos los paquetes que necesita algún músico, algún diseñador, lo empaquetó y acá está el Ubuntu Studio, ¿sí? Por eso, fíjate la flexibilidad que tiene el software libre, ¿sí? Puedo darle solución a una comunidad muy grande de personas sin necesidad de comprar, ¿sí? Si quiero te lo vendo, porque el software libre me permite también venderlo, pero mi colega no lo va a vender, entonces vos lo sacás de él. Entonces, el modelo de negocio es otro, no es vender el software, sino dar servicio, resolver problemas. Por ejemplo, bueno,
te puedo ayudar con el problema del Wi-Fi y te cobro ese servicio, ¿sí? No te cobro el software ya no es un producto, ¿sí? Después, esta es una distribución hecha por argentinos y brasileros, que se llama Musics. Bueno, ahí lo dice, GNU Linux para artistas, docentes, estudiantes, músicos, DJs, sonidistas, cine, diseñadores, todo, ¿sí? Todo lo que sea edición multimedia. Esto es una distribución que está basada, si no me equivoco, en Debian. Ustedes vieron ahí hace un ratito un logo que se llama Debian. Agarran el Debian, le ponen todo lo que quieren y lo empaquetan, ¿sí? Esa es la distribución Musics. Después lo que es la educación. Soluciones para lo que es la educación, como lo que comentaba acá Sonia. Y digamos, yo puedo hacer una distribución Linux que me dé una cierta solución a lo que es mis requerimientos de educación, o en mi colegio, o en mi universidad, o en mi región, ¿sí? Tenemos este que yo les hablaba, el Wayra Linux. Este es el programa del sistema operativo que a 2013 van a estar instaladas las computadoras del programa Conectar Igualdad, ¿sí? O sea, las netbooks que usan los chicos. Después tenemos en Cuba, distribución cubana de GNU Linux, se llama Nova. Esto es en general, todas las computadoras que están en Cuba, creo, eso estuve leyendo, están teniendo este sistema operativo, ¿sí? Que está basado, si no me equivoco, en Ubuntu, si no leí mal. Sí, y bueno, es un sistema operativo, lo uso y me lo puedo descargar, ¿no? O sea, no hace falta ser cubano para usarlo. Yo me lo descargo y lo instalo, ¿sí? Eso es la ventaja. En Uruguay, no sé si alguien conoce lo que es el plan Ceibal. Es el plan similar al Conectar Igualdad nuestro, ¿sí? Ahora, esto no es solo software, ¿no? Este tema de educación o de músicos, hay una comunidad muy fuerte de desarrolladores de software, de usuarios, ¿sí? Y de gente que colabora, que está todo el tiempo ayudando, ¿sí? Todo el tiempo publicando de modo libre sus experiencias, pistas o soluciones a problemas, ¿sí? Por ejemplo, en el portal de Conectar Igualdad del Ministerio de Educación, si uno es docente, ahí tengo, por ejemplo, para bajarme clases o ideas de clases. No tengo que enseñar hidrostática con la compu. ¿Cómo hago? A ver, ¿a alguien se le ocurrió? Ah, mirá qué bueno esto que hizo este docente. Lo voy a intentar mejorar o lo doy tal cual, ¿sí? Esa es la idea de la cultura libre, ¿sí? Apoyándome, por supuesto, en software libre. Bueno, como me presentó Ezequiel, mi nombre es Enrique, egresé el año pasado en física, profesor de física en FAMAP, y voy a hablar de software libre y, bueno, qué repercusiones tiene en nuestra sociedad, en una dimensión macro y una dimensión micro, o sea, cómo nos sirve a cada uno de nosotros y cómo nos sirve como sociedad. No soy especialista en software libre, pero lo uso mucho, ¿sí? Y me parece importante poder comunicar esta charla. Así que bueno, espero que haya algunas preguntas y poder responderlas, ¿sí? Bueno, empezamos primero. ¿Algunos conocen lo que es software libre? ¿Alguno ha usado software libre? Sí. ¿Alguien acá usa algún Linux, alguna distribución Linux para poder estudiar el programa? No somos todos informáticos, ¿no? Por supuesto, yo tampoco. Pero necesito algo llamado código fuente, ¿sí? Necesito la parte que está atrás del programa, no lo que yo veo, el frente que yo veo, sino la parte de atrás, ¿sí? El código que escribió el programador, para yo poder leer, ¿sí? A ver qué está haciendo. Y si yo no estoy capacitado, contratar a alguien o pedirle a un amigo que sepa, che, léeme esto a ver cómo funciona el programa y a ver si lo podés adaptar para lo que me hace falta, ¿sí? Entonces, en general, el software que no es libre, el software privativo, nosotros nos bajamos un archivo, en general si usamos Windows, .exe, ¿verdad? Le hacen doble clic, lo instalan y lo usan. Pero no podemos ver qué hay atrás de ese .exe, ¿sí? Después, redistribuir copias. Yo puedo copiar, ¿sí? Puedo copiar y distribuir esas copias. Si leemos la licencia software privado, no está permitido hacer copias. Solamente puedo instalar un programa por computadora. Eso, en general, ¿qué pasa? Todos pirateamos, todos hemos pirateado, ¿sí? Dice, pero ¿para qué voy a instalar software libre si me lo puedo bajar al Windows trucho? ¿Sí? Pero ya vamos a ver por qué eso no nos conviene a largo plazo. Y después mejorar el programa, poner sus mejoras a disposición del público y a beneficio de la comunidad.
De nuevo, para mejorar el programa, esto está relacionado con la libertad 2, que necesito poder estudiarlo y necesito poder tener el código fuente, ¿sí? Lo que hay atrás de algún portal de descargas, y nunca lee la licencia, ¿sí? O hacen rápido con la rueda del mouse para que les ponga acepto, ¿sí? Y ahí lo instalan, ¿verdad? Pero nunca leemos la licencia, ¿verdad? Hay que leer la licencia. En esa licencia dice que el programa solamente lo vamos a poder usar para algún determinado objetivo, ¿sí? No para el que querramos, ¿sí? Entonces ya no está coartando una determinada libertad, que es usarlo para lo que yo quiera. Entonces el software libre nos permite usarlo para cualquier propósito. Después, la segunda libertad es estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a mis necesidades personales. ¿Qué creen que necesito tener en la mano o en la computadora? ¿Sí? O en Windows usando algún programa libre, algún programa de Linux. ¿Sí? ¿Cuántos, a ver, quisiera hacer una pequeña estadística? ¿Cuántos usan Windows? Levantemos así. Ah, la mayoría, bien. ¿Y alguna distribución Linux? La minoría. Bien, yo también levanto. Vos también levantamos. Bien, bueno, entonces vamos a explicar un poquito qué es el software libre, ¿sí? El software libre es aquel tipo de software, aquellos programas en que me da 4 libertades básicas, ¿sí? La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. ¿A qué me refiero con cualquier propósito? Usualmente un usuario cualquiera descarga un programa de internet